en Entrevistas, Canal 1, estamos con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, a propósito de que esta mañana reveló la cifra de desempleo al cierre de noviembre. Y bueno, esta cifra tiene un sabor agridulce, señor Juan Daniel Oviedo, porque si bien estamos recuperando buena parte de los empleos que se perdieron al comienzo de la pandemia, todavía es una cifra incluso más alta que la que teníamos a noviembre del año pasado. ¿Cuál es su análisis de estos resultados? En efecto, Claudia, el resultado que se presentó el día de hoy muestra cómo la tasa de desempleo de noviembre es todavía 4.1 puntos porcentuales por encima de la que observamos en noviembre del 2019 y refleja que si bien ha habido una recuperación de puestos de trabajo o de personas ocupadas desde el mes de abril hasta el mes de noviembre, de aproximadamente 4.4 millones de personas ocupadas que vemos ahora en la encuesta de noviembre, todavía hace falta recuperar aproximadamente 1.6 millones de personas en situación de ocupación, de las cuales una fracción más importante son mujeres, correspondiendo ellas a casi 1 millón de mujeres ocupadas que necesitamos reactivar para poder tener las señales de comienzos de año de la estructura del mercado laboral. Mire, yo estuve viendo su conferencia de prensa casi toda e hizo énfasis todo el tiempo en esa brecha entre hombres y mujeres y cómo el desempleo ha afectado más a las mujeres en la pandemia y la recuperación económica ha favorecido más a los hombres también durante la pandemia, al punto que tenemos 18,2% de desempleo en mujeres, 9,8% desempleo en hombres, si entendí bien. ¿Qué cree usted que es lo que realmente está faltando para que esa brecha no se siga abriendo, según los datos que usted está viendo en las principales ciudades y en los municipios? En ese punto, Claudia, hay un elemento estructural que nosotros pudimos presentar en los resultados de los 11 meses acumulados, cómo queda la estructura del mercado laboral. Y vemos que de la destrucción en los 11 meses o de la reducción de aproximadamente 2.5 millones de personas ocupadas que vio el mercado laboral como saldo de 11 meses, casi 1.250.000 están repartidas en 3 actividades que son el comercio, las actividades artísticas de entretenimiento y las industrias manufactureras. En ese segmento particular de las actividades de entretenimiento, actividades artísticas y otras actividades de los hogares, estamos encontrando una dificultad muy importante de recuperación, porque son actividades de servicios que requieren un contacto físico y en donde hay una sobrerepresentación de mujeres vinculadas a ese tipo de actividades. Entonces, seguramente lograr cerrar estas brechas entre hombres y mujeres requiere que todas las medidas sanitarias de autocuidado permitan una reapertura mucho más acelerada de estas actividades de entretenimiento, de esparcimiento y actividades culturales para poder permitir que las mujeres que seguramente están en sus hogares supervisando el cuidado de sus hijos puedan volver nuevamente al ruedo del mercado laboral y ofrecer sus servicios que tanto necesita el país en este momento. Sí, pero hay algo que además me llamó la atención y es que incluso en esos sectores de servicios de comidas, de alojamientos, donde el número de empleos es ocupado más por mujeres que por hombres, en la recuperación han sido más los hombres los que han recuperado los empleos que las mujeres. Y no sé si ahí están aplicando algunos sesgos de género quizá inconscientes de los empleadores que llevan a que esto paradójicamente se esté presentando. ¿O usted cómo lo analiza? Es un elemento fundamental y esos sesgos de género también están motivados por elementos de contexto, como es el cierre del sistema educativo presencial para todas las niñas, niños y jóvenes del país. Ahí particularmente, Claudia, en el dato de noviembre, tuvimos la oportunidad de identificar que de los 15 millones de personas que están fuera de la fuerza laboral, es decir, que están económicamente inactivos, aproximadamente 8 millones nos dijeron en noviembre que sí habían trabajado alguna vez en su vida. Y de esos 8 millones que habían trabajado alguna vez en su vida, 2.5 dijeron
que salieron de esa actividad económica por hacerse de las responsabilidades familiares. Y de esos 2.5 millones, 2.4 millones son mujeres. Entonces, eso significa que lograr involucrar nuevamente a las mujeres en el mercado laboral requiere que todas las medidas institucionales de cierre del servicio educativo, de dificultades a la tercerización de servicios de cuidado, empiecen a relajarse para permitir que las mujeres nuevamente puedan volver a buscar empleo y no verse obligadas a no aceptar un empleo porque están dedicadas a oficios del hogar o al cuidado de sus hijos frente a la ausencia del sistema educativo presencial en el país. Más claro, imposible. Hay que abrir las escuelas si queremos reactivar el empleo de las mujeres. Mire, director, hay otro aspecto que no tiene que ver con género que me llamó muchísima la atención, y es que usted habla de que la reactivación se ha propiciado más porque cada persona que tiene un empleo está trabajando más horas y no necesariamente porque las empresas estén contratando más gente. Explíquenos un poco esto, por favor. Bueno, ahí específicamente un elemento fundamental que nosotros tenemos es, recordemos que el efecto más importante que ha generado la pandemia sobre el mercado laboral está concentrado en las zonas urbanas, porque son las zonas en las que estamos aglomerados como población y en las que se desarrollan buena parte de las actividades económicas del país. No más en Bogotá, en Medellín y en Cali se puede estar generando casi el 50% del Producto Interno Bruto de la economía colombiana. Entonces, cuando nosotros vamos a ver en esas 13 principales ciudades, todavía vemos un volumen de población ocupada que es inferior en noviembre del 2020 al de noviembre del 2019, aproximadamente en casi 810.000 personas menos ocupadas en esas 13 principales ciudades. Pero cuando les preguntamos a los 10.2 millones de personas ocupadas en esas 13 principales ciudades que trabajaron, y les preguntamos por su intensidad horaria, lo que nosotros estamos viendo es que los perfiles o la participación de la población ocupada que trabaja más de 40 horas llega a superar el 62%, algo que no se había visto ni siquiera en 2018, en 2019 y en 2017. Eso significa que puede estar sucediendo que en los escenarios de reactivación el sector productivo está optimizando tiempos, optimizando procesos, y seguramente no ha llamado a todo su personal ocupado nuevamente y se ha dedicado a sobrecargar o a generar unos turnos más amplios para menos personas y poder producir volúmenes similares a los que ya muy cerca del menos 0.8% se dieron en el caso de algunas actividades económicas en el mes de noviembre. Pues muy interesante ese dato a propósito de esa discusión que se da paralelamente sobre la necesidad de hacer una reforma laboral para regular el trabajo por horas o para facilitar unos sistemas diferentes de contratación, que no le voy a preguntar su opinión ahora sobre eso porque se nos acabó el tiempo y porque sé que no le corresponde a usted esta parte de la política, pero le agradezco muchísimo su tiempo, director Juan Daniel Oviedo, y sus explicaciones. Muchas gracias, Claudia, y siempre atentos a responder las inquietudes que tengan.